Bien, chicos, muy buenos días. Hoy inicio sesión con una plática algo seria sobre el grupo en general. ¿Qué sucede? Varios maestros se han estado quejando del primero J porque la participación que tienen en sus clases es muy baja, su cumplimiento es muy bajo. Yo sé que en ese grupo hay excepciones de alumnos que entregan todas sus actividades. Yo sé que en ese grupo hay excepciones de personas que asisten a todas sus sesiones en vivo, que comentan presente en clase. Lo sé. Pero en un 85%, 90% del grupo primero J, la participación es mínima. Literal, los demás profesores han definido a ese grupo como apático. No participan, no cooperan, no saludan. Chicos, inicia sesión en clase. Hay que decir buenos días, maestra, buenos días, maestro. Finaliza sesión en clase. Hasta luego, maestro. Hasta la próxima sesión, maestro. Gracias, maestro. Educación básica. Hay que comenzar a mejorar la actitud como alumnos de ahora en adelante. Ya son varias quejas las que han estado llegando con respecto a su actitud eh, alejada, poco cooperativa, que están teniendo en general, de manera general, en sus asignaturas. La otra queja obviamente es que de los 21 alumnos que se supone tiene el primero J, como podrán ver aquí, porque yo cuento como una participante y mi presentación de PowerPoint cuenta como otra, solo vemos 10 personas conectadas, 10 alumnos conectados. La mitad o menos se está conectando a las sesiones. Yo sé que obviamente este no es un tema específico de ustedes porque por algo están aquí. Aquí están los que normalmente se suelen conectar. Pero yo necesito que si alguna persona llega a ver esta sesión en vivo del primero J, también lo tenga registrado aquí. Y es que de las 21 personas que deberían de estar asistiendo a sus sesiones en vivo, sí, estoy consciente de eso, Yaral, pero eran 25, 4 bajas deben ser 21. No se dio de baja la mitad del salón. Entonces, no están asistiendo a sus sesiones. Otro punto. Hay personas que incluso están aquí en esta sesión, en esta clase, que no faltan, que es verdad, no faltan a sus sesiones en vivo. Tienen casi una asistencia impecable. Pero no sirve de nada porque no entregan sus actividades de aprendizaje. Si acaso habrán entregado una o dos, pero en la mayoría de los casos es ninguna. Y ese es otro problema importante que hay dentro de este grupo. Chicos, las hadas suman puntos. ¿Cómo apruebo una asignatura con una calificación que está compuesta de puntos? Si yo no tengo puntos, no puedo aprobar la asignatura. No importa que diario me conecte a mi clase, no puedo aprobar la asignatura. Y lo mismo va al revés. De nada sirve que yo entregue todas mis actividades de aprendizaje si me reprueban por faltas, si no estoy asistiendo ni a mis sesiones ni estoy participando en Classroom. Porque participar en Classroom, entregar las actividades, tareas de Classroom, tengan o no tengan puntuación, lo que sí les da es una asistencia. No hacen Classroom, no hay asistencia. Si no hay asistencias suficientes, el alumno no aprueba la asignatura. Entonces, asistir a la escuela no es únicamente me conecto a la sesión y simplemente ahí me quedo sentado sin aprender, sin participar, porque también es por ese motivo que sus puntuaciones están bajísimas, chicos. Ya entregué sus calificaciones de pensamiento y de etimología a, a control escolar. Bajísimas sus calificaciones. Hay excepciones. Si
Felicidades a aquellos que tienen bien sus puntajes. Felicidades a ellos que se están esforzando, que se están echando ganas. Pero la mayoría de ustedes, y ustedes saben quiénes son, no me gusta mucho el tema de reprender en público y enfocarme en una persona. Pero sí les digo, de los que están conectados aquí, que saben cuál es su situación, que asisten, pero que no entregan nada, o que ni asisten ni entregan nada, o que tienen problemas de conducta, ustedes saben quiénes son. Y los que no son, a esto les va a pasar de lo más X porque saben que están cumpliendo en tiempo y forma. Entonces, chicos, ¿qué va a suceder? Punto número 1. Por favor, trabajar en educación básica. Se conectan a una sesión, no solo conmigo, no quiero verlo solo conmigo, quiero verlo con los demás profesores. Y saludan. Se salen de una sesión en vivo, se despiden. Se les pide que participen, participan, hablan, aunque sea por chat, pero tienen que participar en sus sesiones, porque si no, ¿cuál es el caso de que nos molestemos en esas sesiones? Mejor les marcamos todas sus tareas, todas las lecturas y ustedes vean cómo le hacen. No es el chiste, chicos. La clase está para explicar la asignatura y para que a ustedes les quede más que claro qué es lo que se está realizando. Ahora bien, esto es en cuestión de educación y cuestión de cumplimiento. ¿Qué es lo que va a suceder debido a todas estas quejas y estos incidentes? Y toda esta información también se las voy a hacer llegar por correo y también se las voy a hacer llevar por el grupo de WhatsApp. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo voy a escribir un reporte de cumplimiento de cada uno de ustedes. Si asisten a sesiones, cómo se comportan en las sesiones, si entregan hadas, cómo van en su puntuación de las hadas, si están bajos, si no es. Todo eso, yo voy a hacer un reporte individual y se lo voy a hacer llegar a ustedes. Y ustedes van a tener la responsabilidad de imprimirlo o de copiarlo a mano y lo que sea, y que lo firmen sus tutores y me van a escanear esa firma. Ahora, yo no quiero firmas falsas, yo me voy a comunicar con cada uno de sus tutores para asegurarme de que hayan entregado dichos reportes. ¿Qué es tan gracioso, Eric? ¿Te parece gracioso lo que estoy mencionando? No lo es. Entonces, yo de aquí me voy a comunicar también con sus tutores y les voy a hacer saber que cada uno de ustedes tiene que entregarles un reporte individual que ellos tienen que firmar. Y voy a corroborar que efectivamente los hayan podido revisar y los hayan firmado. Porque no puede ser que ya llevamos más de la mitad de las asignaturas y no hayan corregido comportamientos, y sigan actuando como si fueran nuevos, y no funciona así, chicos. No empezaron mucho después que otros grupos, ya no hay excusa no hay ninguna excusa. Y tampoco quiero más papás sorprendidos, porque ya he tenido los casos, papás sorprendidos, porque no es posible, mi hijo nunca falta, sí señor, sí falta. No es posible, mi hijo siempre está haciendo la tarea. Pues no, efectivamente, en realidad no la está haciendo. Entonces, para ya dar una finalización acerca del comportamiento y cumplimiento de cada uno de ustedes, hago el reporte, se los entrego a ustedes recolectan la firma de los tutores y los tutores me tienen que confirmar que recibieron dicho reporte y que lo firmaron. Y ya si ellos tienen comentarios o observaciones, pueden verlo directamente conmigo, tienen mi contacto y si no lo tienen, y es hora de que se lo entreguen a sus tutores. Bien, chicos, ahora, hubo un incidente el día de hoy con el grupo J. ¿Y qué es lo que sucede? Que alguien estuvo subiendo videos obscenos durante la sesión, que alguien ingresó bajo otro nombre a la sesión, no estuvo participando y estuvo mal haciendo las cosas. Chicos, yo no me voy a poner de detective a ver quién fue o quién no fue. Pero la siguiente vez que suceda un incidente así, los puntos se van a bajar parejo
para todos. Así que espero que por favor mediten sobre si de verdad quiere la persona que lo dice medite, si de verdad quiere perjudicar a sus compañeros y restarle puntos por estar jugando. No quiero volver a escuchar de un profesor que se dio una situación de esta manera. Y por supuesto que lo que sucedió, independientemente de quién haya sido, se le va a reportar a sus tutores y ya ellos sabrán si a lo mejor ustedes fueron o no, según si vieron o no algo en su momento. Pero tienen que estar enterados sus tutores. Así que chicos, por favor, un cambio importante de actitud. Otra cosa, la clase es para tomar clases. Quiero verlos sentados en un espacio digno, así como está José, así como está Mariana, así como está Yarel, así como está Eric. No es para que prendan su cámara y estén acostados en su hamaca o acostados en su cama. Y el momento de Maestra, clases es de clases. También es para que se arreglen y pongan su uniforme. ¿Qué pasó, Jonathan? a partir de hoy o mañana me va a llegar mi cámara. Ok, Ya a partir de las próximas clases voy a tener mi cámara ya activada. ok. De acuerdo, Jonathan, gracias por avisarme. Maestra, yo tuve un inconveniente. De hecho, ya esta semana me llegó el link de mis talleres y y no me pude conectar, pero me estaban diciendo que puedo entregar las tareas que me marcaron desde hace mucho tiempo que no se había enterado. Ujú. Pero pero hay que mandar un correo al maestro, pero yo no tengo el correo. Ya vi donde mandas los links, y ahí se lo estuve mandando, pero no me ha respondido. Pero pues no sé si usted me puede dar el correo del maestro, no sé, me puede ayudar A con ver, algo. Enrique Medina, ¿qué taller tienes? Yo tengo el taller de fotografía, Ah, maestra. mira, Mariana tiene el correo, que te lo pase, porque yo no los tengo, chicos, pero esta Mariana tiene el correo, que te lo pase y para que se lo mandes aquí en el chat o ya se ponen de acuerdo en el grupo, como gusten. Chicos, Ok, Alguien maestra. de tiene, manera general, no solo con los talleres, con cualquier asignatura, entreguen sus tareas, porque eso es lo que les da la calificación. Entonces, si empezaron después, si empezaron atrasados o si les falló el internet, si les falló la computadora, no importa. Así sea 3 días, 4 días después, ustedes siempre entreguen sus tareas. No le pregunten al maestro, ¿la puedo entregar? No, entréguenlas. Porque les garantizo que se las van a aceptar. Así sea con una penalización o algo, se las van a aceptar. Entonces, trabájenlas de una vez. No anden esperando a que termine el corte para que vean que en 3 días no pueden hacer todas las horas que debieron hacer en un mes más. O sea, entonces, siempre, siempre, siempre de ley entreguen las tareas aunque sea atrasado. No se esperen a obtener una respuesta del profesor. Ustedes entréguenla, dejen su nota en el Classroom o manden su nota por correo, pero cumplan con lo que se les marcó a sus demás compañeros. También, ¿qué pasó, Jonathan? maestra, con usted, si entregamos la tarea un minuto tarde, se toma como atrasada. No, la verdad no. Mm, Por un ¿no? minuto no. Y por 5 minutos, o sea, por minutos pocos, como 10 minutos después que lo hayamos entregado. ¿Se cuenta como atrasada? En mi caso, sinceramente, no, chicos. Tiene que ser un atraso significativo, pero claro que si ustedes me entran al día siguiente y me justifica su tutor, no tuvo internet mi hijo o mi hija, aun si la entregan al día siguiente o en 2 días, mientras su tutor me haya pasado la justificación correspondiente y ustedes me dejen la nota en el Classroom, yo se las tomo sin atraso. Para mí que es una tarea con atraso que me la entregaste horas después, un día después, 5 días después, y no había justificación para que me la entregaras atrasado. Eso para mí es una tarea con atraso. Entonces, Ah, ok. mantengan la comunicación, chicos. No se resigna. Además, mejor entregar una tarea penalizada porque la entregaron tarde a tener un cero por no entregar la tarea. Créanme, esos puntitos para muchos en que cerramos el primer corte fueron toda la diferencia y van a seguir siendo. Entonces, muy importante, ok, no pudieron o lo que sea,
O de verdad no tenía justificación para entregar con atraso, no importa, entreguen. Mejor tener 3 puntos de los 6 que valía la tarea a tener 0 puntos, chicos. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿Ustedes manejan decimales o solo números enteros? No, no manejo decimales. Bien, Ok. chicos, ok. Entonces, resumen. Les recuerdo la importancia de las cámaras activadas. Ya sé que hay personas que lo siguen trabajando, pero hay que hacerlo. 2. Uso de cámara activada. Es porque estoy en clase, estoy sentada, no me importa dónde, entiendo que cada quien tiene un espacio diferente, pero no en la hamaca y no en la cama. 3. Educación básica. Buenos días, hasta luego. Participación en clase. No quiero bromas pesadas, no quiero nombres cambiados, no quiero nada de eso. Y finalmente, a consecuencia del cumplimiento y el comportamiento que han tenido a lo largo de sus sesiones, simple y sencillamente se van a elaborar reportes individuales que sus tutores tienen que revisar sí o sí. Esta misma semana eso queda en estos primeros días de la semana, chicos. Así que, por favor, muy pendientes de ese archivo y entregar lo antes posible o se reporta a control escolar como problema de disciplina. Bueno, chicos, ya con eso concluyo lo que les tenía que decir. Espero que el incidente de hoy no se repita y espero también una mejora de los comentarios de sus profesores de las otras asignaturas también, porque de manera general sí les digo, los comentarios no son buenos. Hay gente que cumple, sí, hay que reconocerlo. Hay gente que sí cumple. Ustedes saben quiénes son los que cumplen y quiénes son los que no cumplen. Felicitaciones a los que han cumplido, a los que les va muy bien y a los que no. Hay que ponerse las pilas o yo no sé por qué le están haciendo perder el tiempo a sus papás o a sus tutores. Así que vamos a comprometernos, el que de verdad esté interesado en aprobar las asignaturas, que lo demuestre. No hagamos perder el tiempo de nadie más, chicos, ni el dinero de nadie más. Hay que aprender a cumplir y a ser responsables. ¿Es duro tomar clases en línea? Sí, es más duro que en presencial. Hay muchas cosas diferentes, pero tampoco son los únicos y otros están entregando excelentes resultados con su esfuerzo. Así que vamos a hacer lo mismo que nos están poniendo en el ejemplo otros compañeros y vamos a comenzar a cumplir, a participar, a tener educación durante las sesiones y durante clase, chicos. Damián, Mande, Vale, entonces ahora. ok. ¿Qué estás viendo? mande. ¿Qué estás viendo? La clase no es para que estés viendo Mm, series, para que estés viendo la televisión. Estoy viendo tu mirada claramente hacia otro lugar, totalmente lejos de la cámara, y me da a entender que estás haciendo otras cosas. Si no te interesa tomar la clase, adelante, puedes retirarte de la sesión en vivo. Si no, te vas a quedar en la clase y vas a atender a la sesión. Ya contigo tengo pendiente ahí sí varias incidencias. Ok. Bien, chicos, vamos a avanzar lo que podamos correspondiente a este tema, que es el de las falacias. Con las falacias continuamos hablando respectivo a los razonamientos. ¿Qué son los razonamientos, Mario? Es la acción de analizar las cosas y razonarlas. Ok, bien. ¿Qué más se pueden decir de los razonamientos? Eh, Jafet.
Ok, Yarel. Bien. Más que opiniones, es como que generar una información nueva con base en información que ya nos están dando a través de juicios anteriores. Ok, Jafet, pero la próxima vez participas a través del chat, como lo hizo, por ejemplo, en ese caso, tu compañera Yarel, por favor. Ok, bien. Sí, recordemos que los razonamientos son una forma de pensamiento, al igual que los juicios, al igual que los conceptos, en el que relacionamos varios juicios. Si son juicios inmediatos, son razonamientos simples y normalmente se componen solamente de dos juicios, por ejemplo, o palabras o frases simples. Si son razonamientos mediatos, estamos hablando de un pensamiento más complejo y normalmente estamos hablando de tres juicios cuando hablamos de ello. Vimos que los razonamientos también pueden ser de varios tipos, pueden ser deducciones, inducciones, analogías. Vimos específicamente las deducciones, que también se conocen como silogismos, y también cómo se deben representar a través de diagramas de Venn para probar si son válidos o si no son válidos. Realmente, gran parte de la unidad número 2 y de las sesiones anteriores las hemos estado llevando prácticamente bajo el tema de razonamientos, es el que más hemos estado tocando bajo diferentes perspectivas. Hoy nos toca ver nuevamente razonamientos como falacias. ¿Qué es lo que hablamos o qué es lo que queremos decir cuando mencionamos falacias? Aristóteles considera que es muy importante saber distinguir entre los razonamientos que son falsos y los verdaderos o correctos, con el fin de prevenirnos y no ser víctimas del engaño. Como vimos en nuestros diagramas de Venn, no todos los razonamientos son correctos. Y hay diferentes motivos por el cual estos razonamientos no son correctos. Ojo, no estoy hablando únicamente de deducciones. Hay muchos tipos de razonamiento. Y en este caso en específico ni siquiera nos vamos a enfocar en alguno que si es mediato, que si es inmediato. No. Vamos simplemente a enfocarnos en qué es una falacia. Entonces, antes de llegar a qué es una falacia, hay que aprender que los razonamientos, como dijo Aristóteles, pueden ser falsos o pueden ser verdaderos. A su vez, esos razonamientos que son falsos pueden ser de dos tipos diferentes. Un tipo es aquel que es falso de manera intencionada. Hago que ese razonamiento sea falso a propósito. Cuando yo lo hago con ese propósito de engañar o de hacer trampa, yo voy a llamar a ese razonamiento sofisma. Se llama sofisma, pues gracias o con base en aquellos antiguos sofistas, un grupo de filósofos que se conocían como falsarios de la verdad. Lo mismo probaban que una cosa era verdadera como falsa según conveniera a sus intereses. Entonces, si yo hago que un razonamiento sea falso a propósito, es porque lo estoy haciendo por interés propio, dándole el nombre de sofisma. Pero si por el contrario yo tengo un razonamiento que es falso, pero lo hice de manera inintencionada, no lo hice a propósito, entonces ahí estoy hablando de otro tipo de razonamiento falso, que son los que vamos a estudiar, aquellos que se llaman falacias o paralogismos. La palabra falacia viene del vocablo latino fallacia, fallax axis, que significa mentira o engaño. Y desde el punto de vista de la lógica, son razonamientos incorrectos que tienen la apariencia de ser correctos. Ahora, ya sabemos que es una falacia. Es cuando mi razonamiento es incorrecto, pero es incorrecto sin querer. Tenemos dos tipos de falacias. Las falacias que son formales y las falacias que son informales. Las falacias formales se asemejan a los razonamientos válidos o correctos. Se dan en el incumplimiento de las condiciones de validez establecidas para que un razonamiento sea válido.
¿Qué nos está queriendo decir aquí con condiciones de validez? Por ejemplo, cuando vimos silogismos, revisamos qué reglas específicas para que el silogismo sea válido. Si mi silogismo no sigue esas 3 reglas, por mucho que tenga mis 3 juicios y mis 3 términos, no es un silogismo válido. A eso es a lo que se refiere una falacia formal. Una de las reglas que revisamos en los silogismos era, por ejemplo, que si yo tenía 2 juicios que fueran afirmativos, mi conclusión no podía ser negativa, porque entonces era un silogismo inválido. Entonces, si por ejemplo yo digo, todos los metales son maleables, el oro es un metal, por lo tanto, el oro no es maleable, estoy haciendo una falacia, porque aquí estoy ya fallando en una de las reglas que me dio la lógica para los silogismos. Eso es lo que quiere decir una falacia formal. Aquí tenemos otro ejemplo que es, si llueve, entonces el pasto está mojado. Como vemos, aparenta todo estar muy bien, porque tenemos un antecedente y tenemos un consecuente, pero eso no quiere decir que realmente sea correcto. Por ejemplo, si estudiamos una forma no válida como si llueve, entonces el pasto está mojado, no llueve, entonces el pasto no está mojado, no es válido, porque no únicamente el pasto se moja a través de la lluvia. Yo puedo regarlo con una manguera, con una cubeta o con lo que sea y va a estar mojado. Entonces, no estoy cumpliendo algo, porque por ejemplo, en este caso, mi consecuencia es suficiente, es necesaria, pero no suficiente para que yo genere una conclusión adecuada. ¿A qué es lo que nos estamos refiriendo? Tenemos 2 tipos de condiciones. Una que es la suficiente y otra que es la necesaria. Se llama condición suficiente al enunciado que permite inferir otro enunciado. Dicho de otra manera, su formulación es suficiente, basta para que se formule otro. Como se enuncia antecediendo al condicional, también se llama antecedente, como debe de ser. Mi consecuente siempre debe ser mi conclusión. Así es como debe de estar bien formado un razonamiento. La causa se identifica con esa condición suficiente. Ahora, tenemos la condición necesaria, que es el que resulta forzosamente de otro enunciado. Y es lo que ejemplifica mi razonamiento anterior. Como es consecuencia necesaria, se llama también consecuente. Ya de ahí estamos mal, porque no es mi conclusión, entonces ¿por qué es un consecuente? Eso es lo que ya no nos hace sentido. Si llueve, entonces necesariamente se moja el pasto. Ok, es una condición necesaria o consecuente, pero no suficiente, porque el pasto no se moja únicamente a través de la lluvia. Entonces, no podemos verdaderamente generalizar lo que estamos diciendo ahí. Falta información. La condición necesaria nunca es causa de un enunciado, sino su mera consecuencia. Por eso es que no nos es útil y nos crea falacias en lugar de razonamientos apropiados. Ahora bien, vimos que unas son las falacias formales, lo que acabamos de revisar, y otras son falacias informales. Mientras que las falacias formales se dan cuando no se cumplen las reglas establecidas por la lógica, por ejemplo, las reglas del silogismo, como vimos en el ejemplo del oro, las falacias informales o no formales muestran irregularidades en sus elementos. Las falacias informales, a su vez, se dividen en otras 2 categorías. Tenemos las falacias de atingencia y tenemos las falacias de ambigüedad. La diferencia es que la primera, sus premisas no tienen una conexión lógica y llegamos a conclusiones que realmente no son verdaderas. Y el tipo segundo de falacias informales, las de ambigüedad, son el resultado de un lenguaje equívoco. Entonces, uno nos expone la mala relación entre mis juicios, entre mi información y mi conclusión,
Y las otras me hablan sobre que utilicé mal el habla para expresarlo creando una falacia. Vamos a revisar a profundidad estas dos formas. Las falacias de atinigencia, a su vez, tienen varias subcategorías. Una de ellas es el argumento ad baculum o apelación a la fuerza. Recordemos que el objetivo de un razonamiento es argumentar de manera lógica las cosas. Podemos utilizarlo principalmente en una discusión, por ejemplo. Y estoy argumentando con información que veo, llegando a conclusiones que deben de ser ciertas o cuando menos probables, porque estoy guiándome de fuentes confiables. En el momento en que yo quiero hacer válido mi argumento o mi razonamiento a través de otros agentes que no tienen que ver con demostrar que lo que digo es válido con hechos, yo estoy cayendo en falacias de atingencia. Por ejemplo, en esta apelación a la fuerza, este primer tipo de falacia de atingencia, muchas veces observamos que para ser aceptada una conclusión se acude a la fuerza. Papá, ¿por qué tengo que limpiarme los zapatos antes de entrar a la casa? Porque yo lo digo, ¿ok? Estoy apelando a la fuerza. Yo soy superior, así como veíamos en Matilda, porque yo soy grande, tú estás chico, yo estoy bien y tú estás mal. Eso es lo que estamos haciendo en apelación a la fuerza. Otras situaciones donde lo podemos ver es cuando se utilizan métodos no racionales para convencer a una persona, como amenazas y chantajes. Aquí les pongo la frase: pague sus impuestos, no pague las consecuencias. ¿Qué te estoy diciendo? Que si tú no pagas tus impuestos, algo malo te va a suceder. En lugar de explicarte el verdadero razonamiento detrás del por qué debes de pagar tus impuestos, como decir, pues no, es que vamos a reunir todo este dinero y vamos a mejorar el parque de la colonia, no. Simplemente te estoy diciendo, puedes ser sujeto a consecuencias que normalmente son obviamente negativas. Eso es un argumento ad baculum. Ahora, un argumento ad hominem o a la persona se comete cuando en lugar de refutar la verdad de lo que estoy afirmando, ataco a la persona que hago la afirmación. Por ejemplo, cuando decimos que una doctrina o teoría no es verdadera porque fue propuesta o formulada por un fulano. Decir, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin no es válida porque él siempre estaba borracho. ¿Ok? Ahí sí vale todo lo que observó, todo lo que se investigó, todo lo que... No, como es borracho, es imposible que sea verdad. En lugar de nuevamente recurrir a la lógica y demostrar con hechos el por qué debe ser así la situación, estoy yendo hacia algo diferente. Por eso es mi falacia. Aquí les pongo esta frase: ¿qué sabrás tú de economía si ni siquiera has terminado la educación primaria? ¿Ok? Ya le estoy quitando credibilidad a la persona y ni siquiera a lo mejor sí lo sabe. Por eso es una falacia. Que una persona solo tenga educación primaria no quiere decir que no pueda saber de economía. Pudo haber estudiado por su cuenta muchísimo. Como sucede, por ejemplo, en la mayoría de la gente que se dedica a programación, que un 80% no acabó una licenciatura, no acabó una ingeniería y aún así tiene amplios conocimientos en lo que está haciendo. Por eso es una falacia. No necesariamente, en realidad es una mentira. No nos está diciendo algo verdadero, por mucho que trate de demostrar lo contrario a través de estos medios. Otro tipo es el ad ignorantiam o argumento por la ignorancia. Exacto, Jonathan. Este se comete cuando se sostiene que algo es verdadero porque no se ha demostrado lo contrario. Ese es un clásico de la frase: inocente hasta que se demuestre lo contrario. Usted no puede demostrar que cometí el delito, por lo tanto, no lo cometí. Otros ejemplos podrían ser cuando digo que los fantasmas existen porque nadie ha probado científicamente que no existen, o incluso en otros temas como la religión. Acepto que Dios existe porque nadie ha logrado demostrar
que Dios no existe. Ese es un argumento por la ignorancia y es bastante común. Argumento ad misericordiam o llamado a la piedad. Este se comete cuando se recurre a la piedad con tal de conseguir que se acepte una conclusión. Se da frecuentemente en los tribunales de justicia cuando un abogado defensor se dirige a los miembros del jurado con la intención de despertar sentimientos de piedad o conmiseración para el pobre acusado que no es más que una víctima de la sociedad o de las circunstancias. Eso es lo que vemos en muchísimas películas, sobre todo las de Estados Unidos, en donde los juicios sube la persona al estrado y testifica y entonces comienza a dar su discurso al abogado. Es que vean, el protagonista de la película es una buena persona, cometió un error, pero ha ayudado a 10 más y así sucesivamente. Ese es un llamado a la piedad. Ejemplo, profesora, apruébeme, si no mis padres me castigarán. Ese es un argumento ad misericordia. Le estoy diciendo, si no me aprueba voy a tener consecuencias negativas, por favor, ayúdeme. Estás apelando a que yo sienta empatía por ti y te apruebe. El argumento ad populum o al pueblo se comete cuando, con el fin de conseguir la aceptación de un argumento o de que una conclusión se dé por verdadera, la persona que lo utiliza se dirige al pueblo o a las multitudes moviendo sus deseos y pasiones. Por ejemplo, cuando anuncia un perfume que dice que hace atractivas o fascinantes a las mujeres, eso es un clásico. Es una falacia. Un perfume no va a cambiar tu físico, tu estructura, tu color de piel, tu color de cabello, según sea tu percepción de la belleza, no lo va a hacer. Es mentira. Pero yo te estoy haciendo razonar que el perfume es capaz de hacer eso. O cuando pasa con las marcas de los cigarrillos que te dice que vas a ser más varonil o más interesante. Misma situación, no lo hace. Pero eso es lo que te estoy vendiendo. Algo que seguramente habrán escuchado miles de veces con la situación del COVID, que es un argumento ad populum, es este. Si la mayoría dice que la gripe es una estrategia del gobierno para distraernos y solo unos pocos afirman lo contrario, entonces la mayoría tiene la razón. Recordemos que estamos recurriendo al pueblo. Y como la mayoría del pueblo dice que no existe la enfermedad, entonces debe ser verdad. El argumento ad verecundiam o apelación a la autoridad consiste en tratar de persuadir a una persona de que una conclusión es válida a partir de que un personaje o grupo de personas que son famosas, respetadas o sabias lo aceptan como tal. Por ejemplo, Einstein decía que la física cuántica es mentira. Por lo tanto, la física cuántica es mentira. ¿Por qué? Pues simplemente lo estoy diciendo porque yo confío en Einstein. Esa es toda la explicación. Los utilizan también mucho en publicidad. ¿Qué es lo que hacen para venderte, por ejemplo, un shampoo? Contratan a una actriz famosa que probablemente admire mucha gente, porque eso va a convencer de, ay, mira, si ella tiene su piel súper, bueno, su cabello, en este caso dije shampoo, su cabello súper bonito, debe ser porque usa ese shampoo, porque es el que está promocionando, yo voy a usar ese shampoo, por lo tanto, debo tener mi cabello precioso también. Es una falacia. No es lo mismo, no porque a lo mejor la actriz ni siquiera usa ese shampoo. Bien. Y finalmente, tenemos nuestra petición de principio. Consiste en tomar como premisa de su razonamiento la misma conclusión que se pretende probar o utilizar como premisa lo mismo que dice la conclusión. Juan llegó muy tarde a la clase debido a que salió con retraso de su casa. Redundante. Llegaste tarde porque obviamente pasó algo. Si te dice con retraso de tu casa, estás diciendo lo mismo que en la frase anterior. Eso es lo que sucede con la petición de principio. No estoy añadiendo nada de valor dentro de mi razonamiento. Por lo tanto,
Nuevamente es una falacia. Recordemos que mi único consecuente debe ser siempre mi conclusión. Lo demás no debe de ser consecuencia, debe ser la información que me ayude a crear una conclusión. Eso es lo que sucede. Con eso terminamos aquellos que son falacias por problemas de estructura, por problemas de conexión entre juicios, por problemas de ordenar mi información. Pasamos a aquellas falacias informales, que son falacias de antigüedad, por cuestiones de lenguaje. Aquí vamos a ver tres diferentes. El primero es el equívoco, que son aquellas falacias que surgen cuando aparecen diversos significados de las palabras dentro del mismo razonamiento. Por ejemplo, el fin de una cosa es la perfección. La muerte es el fin de la vida, por tanto, la muerte es la perfección de la vida. Esta es una falacia porque si nos fijamos en la palabra fin, significa cosas diferentes, no estamos hablando de la misma palabra. Cuando yo digo el fin de una cosa es la perfección, me estoy refiriendo al fin como un objetivo a alcanzar. El objetivo de una cosa es la perfección, es lo que realmente estoy diciendo. En cambio, cuando yo digo la muerte es el fin de la vida, me estoy refiriendo a que algo terminó. La muerte es el término de la vida, es lo que quiero decir. Entonces, si nos damos cuenta entre estos dos juicios, el fin de una cosa es la perfección y la muerte es el fin de la vida, no hay una verdadera conexión, porque la palabra fin se refiere a cosas diferentes. Entonces, cuando yo digo que mi conclusión es, por tanto, la muerte es la perfección de la vida, estoy mintiendo. Y estoy mintiendo porque recuerden que dentro de mi razonamiento, por ejemplo, yo tengo varios términos que son tres, y aquí ni siquiera tengo tres términos, tengo más. No está bien hecho porque utilicé mal la palabra fin. Ahora, la anfibiología. Esta radica en una ambigüedad sintáctica, es decir, que sus oraciones en su totalidad tienen significados diferentes. Por ejemplo, todos tienen una madre. Luego, una mujer es madre de todos. ¿Qué es lo que está haciendo este razonamiento falaz? ¿O por qué es una falacia? Cuando yo digo todos tienen una madre, puedo tener diferentes significados. Puedo estarme refiriendo a que todo el mundo tenemos la misma madre, o puedo estar refiriéndome a que cada uno de nosotros de manera individual cuenta con una mamá. Entonces, obviamente, conocemos el contexto del mundo, sabemos que cada uno de nosotros contamos con una mamá, que a menos que sean hermanos no tienen la misma madre. Por lo tanto, si yo llego a la conclusión de que una mujer es madre de todos, es mentira. No es así en la vida real. Por eso es una falacia, porque es incorrecto, pero fue incorrecto sin querer. Ese razonamiento suena bien, todos tienen una madre, luego una mujer es madre de todos, pero sin querer estoy diciendo algo que no es correcto. Y finalmente la falacia de la división, que consiste en argumentar falazmente que lo cierto de un todo también debe ser lo de cada una de sus partes. Por ejemplo, esta empresa es muy productiva, por lo tanto el señor Pérez que trabaja ahí también es muy productivo. Es una falacia, no necesariamente tiene que ser así. O si yo digo un país, China es una potencia, seguramente todos los chinos viven súper bien. Falacia. Sabemos que, por ejemplo, la gente que vive ahí vive muy mal, que es la mano de obra más barata del mundo. Las boutiques donde compramos la ropa en las plazas viene de ahí y es barata porque la mano de obra china es barata. Entonces, no porque China sea una potencia, vamos a asumir que todos tienen un excelente estilo de vida. Por eso es una falacia de división. Otro ejemplo que les pongo aquí es una organización muy corrupta, entonces todos sus miembros tienen que ser necesariamente corruptos. No es así. Otra forma consiste en deducir de las propiedades de una colección de elementos las propiedades de los elementos mismos. Por ejemplo, si yo digo, los metales son elementos muy comunes en la Tierra,
Por lo tanto, como el oro es también un metal, entonces es muy común. Ahí estoy haciendo una falacia. ¿Por qué? Porque el oro sabemos en la vida real que no es común. Si el oro fuera común, sería barato, pero como sabemos, adquirir una moneda de oro, adquirir un lingote de oro, el oro es lo que le da valor a todo lo que manejamos en nuestra economía y es porque justamente es raro. Al ser un recurso tan limitado, aumenta de precio. Si fuera común, cualquiera tendría un collar de oro o accesorios de oro, pero no es así. Bien, además de estos que ya mencionamos, hay otro tipo de falacias que vale la pena mencionar. Uno es la falsa oposición y las otras son las paradojas. La falsa oposición se refiere a cuando hablamos de cosas que creemos que no son compatibles o que necesariamente son opuestos y no lo son. En el párrafo que vemos aquí, dice que la unión entre los pueblos no la forma ni la lengua, ni la religión, ni las tradiciones, sino el ideal de un progreso de libertad y de simpatías. Pero ¿por qué tiene que ser así? Lo más probable es que la unión entre los pueblos sea un conjunto de todo lo que acabamos de mencionar, tanto de la lengua como el ideal de progreso, tanto de la religión como de la libertad, tanto de las tradiciones como de las simpatías, porque sabemos que las sociedades son complejas y el hecho de cómo funcionamos como grandes agrupaciones varía de acuerdo a una historia, a tradiciones, a nuestra cultura y no son excluyentes nada de lo que estamos mencionando aquí. Eso es una falsa oposición. Lo mismo sucede en este ejemplo. Nos dice por un lado que la energía de los países no es de los grupos de política y de Estado, sino de aquellos que contribuyeron a la economía, que contribuyeron al avance en cuanto a dinero de los estados, de los países. Y no necesariamente tiene que ser así, muy probablemente sea una combinación tanto de los avances políticos como de los avances económicos lo que definan a un país. A esto se refiere una falsa oposición. Tomamos dos cosas que parecen incompatibles, pero que en realidad no lo son. Y finalmente vamos a cerrar el tema de falacias que vemos únicamente en una sesión con las paradojas. Ok, ¿qué es una paradoja? Significa lo que es contrario a la opinión o a la manera común de pensar. Por ello, el filósofo antiguo Cicerón decía que las paradojas eran algo que nos maravilla y sorprende. Y las paradojas a su vez se clasifican en dos, en lógicas y en semánticas. Aquellas paradojas lógicas son aseveraciones que parecen absurdas, aunque lógicamente se encuentran bien fundadas. Dicen algo que choca con el sentido común, con lo que generalmente es admitido por la gente, pero desde el punto de vista lógico no nos queda más que aceptarlas. Como por ejemplo, es de mala suerte ser supersticioso. A ver, si no soy supersticioso, entonces ¿cómo puedo decir que algo es de mala suerte? Ya vemos el choque aquí. Si quieres paz, prepárate para la guerra. A ver, paz y guerra son antónimos, porque lo estamos utilizando en una misma frase. Pero si por ejemplo pensamos en cómo se logró el voto de la mujer a través de muchas manifestaciones que en algunos casos se tornaron violentas, pero que llevaron a que la mujer pudiera votar, pudiera vestir otras prendas de ropa, etcétera, etcétera, vemos que de cierta manera hay una lógica, aunque si yo leo, si quieres paz, prepárate para la guerra, es una falacia. Bien. Y la semántica se basa en el metalenguaje. ¿Qué es el metalenguaje? Es un lenguaje formulado expresamente para hablar de otro lenguaje llamado lenguaje objeto, que es un ejemplo de una paradoja semántica. Esta pequeña, párrafo. Epímenes afirma que todos los cretenses mienten, pero Epímenes mismo es cretense. Por lo tanto, Epímenes miente sí y solo si dice la verdad, y dice la verdad sí y solo si miente. El metalenguaje es lo que usa esta persona para referirse a los cretenses. Y el lenguaje objeto es el que se refiere cuando dice que los cretenses mienten. ¿Qué
¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Porque es una paradoja. Este señor está diciendo que todos los cretenses son unos mentirosos. Pero entonces, si él es cretense, también tendría que ser mentiroso. Pero si es un mentiroso, entonces lo que dice de los cretenses no es verdad. Pero si no es verdad y si sí es un mentiroso, entonces sí está diciendo la verdad. Por eso es una paradoja. Y bueno, pues con este último, con la paradoja cerramos el tema de falacias. ¿En qué va a consistir nuestra hada respectiva a este tema? Yo les voy a dar razonamientos, como por ejemplo, si quieres vas, prepárate para la guerra, o como esta frase que vemos de Epiménides. Y ustedes tienen, con el apoyo del material que como siempre voy a subir para que ustedes puedan revisar, clasificar qué tipo de falacia es. Tienen que escribir si es una falacia informal, si es una falacia formal, si es una falacia del pueblo, si es una falacia de autoridad, si es una paradoja, si es una falsa posición. Ustedes se van a dedicar, con base en los razonamientos que les voy a dar, a identificar qué tipo de falacia es y se van a guiar de esta información. Chicos, dudas, comentarios, observaciones acerca del tema. ¿Sí o no? Maestra, ¿puede repetir semánticas, por favor? No le logré entender. Ok. Semánticas. Estamos hablando de una contradicción importante porque lo que se dice puede y no es, más bien, al mismo tiempo. En este caso, Epiménides es un mentiroso y no lo es al mismo tiempo. Eso es lo que está sucediendo aquí. Es un metalenguaje porque está hablando de un grupo grande. Y luego el lenguaje objeto, que es que los cretenses mienten. O sea, información contenida sobre otra información. ¿Qué es lo que sucede en las semánticas? Que en las lógicas es muy clara la oposición. Paz contra guerra. En las semánticas vamos a ver un poquito más complejo. Aquí es como... ¿cómo te lo explico? Esta persona es dos cosas al mismo tiempo. Es un mentiroso, pero al mismo tiempo dice la verdad. Es un mentiroso porque es cretense. Y si es un mentiroso, como está afirmando lo que se cumplió aquí, también está diciendo la verdad. Ese es el chiste de las paradojas, justamente confundirte. Vas a encontrar sin pierde cuál es una paradoja. Si es sencilla, va a ser una lógica. Si ves todo esto como que es más largo, como que tienes que analizar la historia, ahí te vas a dar cuenta que es semántica. Pero en sí, una paradoja, si no te confunde, no es una paradoja. Ese es el objetivo de una paradoja. Bien, chicos, con esto concluimos la sesión de hoy. Cualquier duda, comentario con respecto a las actividades posteriormente en Classroom, me pueden contactar como siempre o comentarlo en Classroom. Como último comentario, mañana todas las sesiones en vivo se cancelan, va a ser únicamente Classroom por cuestiones de clima, que probablemente haya muchos problemas con las comunicaciones. Entonces, si todos sus maestros les cambian la estructura del día de mañana, ya saben por qué fue. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, maestra, con permiso. Hasta Adiós, luego, chicos. maestro. Adiós, maestra. Bonita tarde. Adiós, ¿Cuál sesión, maestra. maestra? Nos vemos, chicos. ¿Sesión de Hasta etimología? luego. Adiós, maestra. Hasta Nos la próxima. vemos.